Dios me los bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios acerca de Jesucristo y estamos viendo de la cautividad hasta Jesús. Entonces habíamos visto de que los libros históricos que nos van a enseñar acerca de qué fue lo que pasó en la cautividad es Daniel, Esdras y Nehemías. Ahora vamos a ver luego también algunos profetas que van a ingresar en esto, pero en este Daniel, Esdras y Nehemías vamos a ver todo aquello. Entonces, en lo relevante a Daniel era el sueño de Nabucodonosor de la estatua y que Daniel la interpretó diciendo que eran reinos. Y lo segundo también es que Daniel se puso a orar al Señor porque ya vio el asunto de Jeremías de los 70 años de cautividad y el Señor también le reveló acerca de las 70 semanas. En Esdras lo relevante es que nos va a contar acerca de la reconstrucción del templo. Y vamos a ver en todo cuanto ha sucedido y cómo también un profeta interviene en cuanto a esto. Y en Nehemías, lo relevante también es la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Es decir, sitiar la ciudad de Jerusalén. Entonces, miren, ya tenemos Daniel, Esdras y Nehemías que nos van a hablar acerca de todo esto. Entonces, en Esdras, para más o menos ponernos en el contexto y poder continuar con nuestro mensaje, en Esdras 1.1 que habíamos visto también, dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que esto, como les digo, en Daniel 9.2 también ya lo habíamos visto, que él se puso a leer Jeremías y de pronto empezó a decir, bueno, ya estamos en estos 70 años de cautividad y qué es lo que va a suceder luego. Entonces, aquí en Esdras nos recuerda aquello que Daniel también vio y cómo todo esto está en el mismo contexto. Entonces dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces esto sucede en el primer año de Ciro para que se cumpla lo que había dicho el profeta Jeremías y lo que Daniel también había escrito y había recordado. Entonces, Esdras 2.1 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel. Y aquí vemos la genealogía de Mateo que nos estábamos viendo acerca de cómo llega desde la cautividad a Jesús, pues el primerito en la genealogía es Zorobabel. Y este Zorobabel fue el que fue a la cabeza de todos aquellos que en el primer año del rey Ciro dijeron vamos para allá y vamos a reconstruir, vamos a ir al templo y todo lo demás. Entonces el rey Ciro les manda a todos ellos que quieran ir y reconstruir el templo y ese es el punto principal y clave. Entonces el rey Ciro manda y da la orden y provee de todos los recursos para que el pueblo de Israel llegue a Jerusalén y puedan reconstruir el templo. Y entre ellos, los que salen, está Zorobabel a la cabeza. Esto es en el primer año. Y continuamos leyendo, aquí va a introducirse los profetas, como les había dicho, no solamente son los tres históricos, sino también va a haber profetas que están en este lapso de cautividad y de regreso del pueblo de la cautividad a Jerusalén. Entonces, uno de los profetas es Ageo, y en Ageo 1.1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Entonces este señor fue el que salió en el primer año del rey Ciro con el mandato de Ciro de ir a reconstruir el templo. Ya vamos en el segundo año y el profeta Ageo tiene que llegar a Zorobabel y a todos los que regresaron de la cautividad y decirles lo que el Señor Dios había puesto en Ageo para que le diga a todos los que han regresado. Entonces Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Miren, el primer año del rey Ciro mandaron para hacer eso
ellos ya han estado un año, han regresado ya un año a Israel, a Jerusalén, a donde está la casa del Señor Dios destruida, para reedificarla, y no han hecho nada. Durante un año no han hecho nada. Se dedicaron únicamente a reconstruir sus viviendas, porque como habíamos leído, cada uno de ellos regresó a su lugar de origen. Y como cada uno de ellos regresa a su lugar de origen, a reconstruir donde ellos estaban viviendo. Pero el mandato de Ciro para que regresen de la cautividad era el asunto de reedificar el templo, y no lo estaban haciendo. Entonces, a través del profeta Ageo, el Señor Dios le manda a decir a Zorobabel, que está a cargo de los que habían llegado, que ¿qué pasó? ¿Por qué no empezaron a construir el templo si ese era el punto? Y la cuestión es que les estaba yendo súper mal. Si ustedes leen Ageo, va a ver cómo están yéndoles súper mal a los que regresaron de la cautividad, no les sale bien nada, y entonces el profeta Ageo tiene que llegar a decirles, no les sale bien nada, porque lo principal era la reconstrucción del templo, no de sus casas, y eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ya se tardaron un año, en este segundo año van a empezar ya con la reconstrucción del templo. Ageo 2.6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el propósito de la reconstrucción del templo es porque en un tiempo determinado por el Señor Dios, como aquí se repite, Jehová de los ejércitos, vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esa casa. Por eso es lo que tenían que haber ido a reconstruir primero la casa del Señor Dios, pero ellos empezaron a hacer otra cosa. Siguiendo con Esdras, en el 6.14 dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. Y miren, aquí entra otro profeta más, y ya no solamente es Ageo, sino también Zacarías, que está en este tiempo de cautividad y en este tiempo de regreso a la reconstrucción. Hijo de Ido, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada en el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces regresan al primero de Ciro y al segundo no está hecho nada, entonces les dice qué fue lo que pasó, y ahora el 6º año del reinado de Darío se terminó la reconstrucción de la casa. Ahora vamos a ver que como Daniel también va en el mismo asunto, en la misma historia, porque en Daniel 6.28 dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces Ciro y Darío, y como dice aquí en Esdras, va a haber otro rey más a cargo de este dominio persa, medo-persa, que está viviendo Jerusalén los judíos en este tiempo, como Daniel también dice que en ese periodo él también estaba ahí presente. Entonces Daniel está viviendo todo aquello. Daniel sabe, porque ya tuvo la revelación acerca de la estatua, del efigie, él sabe de los reinos, él sabe que en algún momento se terminó Babilonia y que empezó ahora el medo-persa, y él sabe que luego del medo-persa va a venir otro. Él ya sabe esto, y él está viviendo en carne propia, y está viendo cómo todo lo que está sucediendo, porque mientras hay Darío, mientras hay Ciro y mientras hay Artajerjes, todo el pueblo está regresando para la reconstrucción del templo, y después vamos a ver la reconstrucción de la ciudad. Entonces, Esdras 7.6 dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo en el 7º año del rey de Artajerjes. Este Esdras va a subir en el 7º año de Artajerjes. No se olviden que ya en la época del rey Darío ya se reconstruyó el templo, pero necesitaban gente para el servicio del templo. Entonces Esdras, juntamente con sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes, regresan al templo porque ya van a empezar a funcionar todo aquello que el Señor Dios les dijo que hagan en el templo. Y si uno sigue leyendo, ellos van a celebrar la Pascua allí en ese templo. Entonces, el 7º año del rey Artajerjes, ya regresaron todos ellos y empezaron todo aquello. Y llegó a Jerusalén el mes 5 del año 7º del rey. Esto es lo que dice Esdras, hablando acerca de todo este pueblo que hayan ido. Pero, como les digo, el punto clave es reconstrucción del templo.
Ahora Nehemías nos va a hablar de la reconstrucción de los muros. Entonces Nehemías 1:1 dice, yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia en el mes de Kislev, cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar. Entonces no se olvide que Esdras, que subió al templo para hacer todo el asunto del templo, es a los 7 años de Artajerjes. Luego Nehemías va a subir a los 20 años de Artajerjes. Es decir que ya la gente que subió y estuvo en Jerusalén ya tenían el templo y ya empezaron a hacer todo aquello del templo. Ya tenían los sacerdotes, los sirvientes, entonces ya empezó toda la cosa. Pero ahora la ciudad estaba destruida, el templo está ahí, pero la ciudad no. Entonces Nehemías tiene eso en su corazón y le pide al rey que por favor le dé el permiso para subir. Y al rey le da el permiso y tienen que subir. Entonces esto sucede en los 20 años de Artajerjes y Nehemías sube con un poco de gente con el propósito de reconstruir las murallas de la ciudad. Ellos no van a meter mano en el templo, sino solamente en las murallas de la ciudad. Entonces aquí viene el profeta Zacarías. Entonces no se olviden que hay Ageo y hay Zacarías en este tiempo. Zacarías dice, y derramaré sobre la casa de David en el templo y sobre los moradores de Jerusalén, esta ciudad que está siendo reconstruida, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, aquí Zacarías ya les está diciendo a todos ellos que regresan, que ya tienen el templo, que van a reconstruir la ciudad, que algo va a acontecer. Porque ahí les está diciendo que le van a ver al mismo Dios, porque dice, mirarán a mí, pero ¿por qué le traspasaron? Pero sin embargo, Zacarías ya les está diciendo, algo va a suceder con alguien, porque se supone que el templo está siendo reedificado porque va a venir el deseado de las naciones. Y la gloria de él va a entrar al templo. Entonces ahora aquí el profeta Zacarías dice, y me van a mirar a mí, al que traspasaron. Y me supongo que todos aquellos que están escuchando al profeta dicen, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Pero sin embargo, el Señor Dios ha dicho y ha puesto en nuestro corazón reedificar, reconstruir, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora miren, el libro de Levítico nos muestra qué es lo que ellos hacían o qué es lo que ellos están haciendo ahora en el templo reconstruido, porque Dios les había dicho que hagan 3 sacrificios al día, pero también había elegido un día por el día del perdón, en el cual se sacrificaba animalitos para el perdón de pecados. Entonces Levítico 16:27 dice, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Ahora, eso es lo que ellos están practicando el día del perdón. Allí, en donde ya se reconstruyó el templo, ellos tienen que hacer esto. Entonces, los animalitos que presentan como ofrenda a Dios, como sacrificio a Dios, pueden hacerlo en el templo, pueden quemarlo en el lugar en donde está dedicado para quemar los animalitos. Pero los animalitos que son ofrecidos para perdón de pecados no pueden ser quemados ahí en el templo, en el lugar donde se queman, sino que ellos tienen que sacar fuera del campamento y ser quemados fuera. Eso es lo que el Señor Dios les dijo a través del Levítico, que es lo que tenían que hacer en este día del perdón. Y eso es lo que va a suceder. Eso es lo que están practicando y eso es lo que va a suceder. Ahora el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos nos va a decir, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que, miren, la reconstrucción del templo tiene un porqué. Porque va a venir el deseado de las naciones y la gloria de ese deseado de las naciones va a llenar ese templo. Y la reconstrucción de las murallas de Jerusalén es porque alguien va a tener que padecer y tienen que sacarle fuera del campamento, tienen que sacarle fuera de las puertas, porque ese que va a padecer, aquel que van a mirar, aquel que es traspasado o aquel que va a servir como pago de expiación, tiene que ser quemado fuera. Entonces las murallas tienen que existir para que él pueda salir fuera de allí del campamento o fuera de la ciudad, porque él va a ser la representación de la paga del pecado, la expiación por el pecado. Entonces, ahora vemos el por qué la reconstrucción del templo y el por qué la reconstrucción de las murallas de la ciudad. Luego de que todos estos han regresado de Babilonia, de Medo-Persa, han regresado y están en Israel, pero sin embargo siguen sometidos, por decirlo así, del imperio. Entonces, cuando regresaron Esdras, cuando regresó Zorobabel, cuando regresó Nehemías y los profetas, todos ellos están en Israel y están en Judá, pero están sometidos por el imperio medo-persa. Y mientras va a suceder todo este tiempo, hay un periodo de silencio.
Aquí no se habla absolutamente nada de lo que pasó. Por lo menos los escritos que nosotros tenemos solamente llegan a Malaquías, y Malaquías está hablando el Señor Dios a través de él, todo aquello que están haciendo los sacerdotes en el templo, y cómo el Señor Dios les dice que por qué hacen eso y que se arrepientan. Pero desde ahí hasta la llegada del Mesías no se escucha absolutamente nada, no hay nada de palabra de Dios. Como digo, todos ellos están en el templo, todos ellos siguen practicando toda su tradición religiosa en las fiestas, en las ceremonias diarias, y todo eso siguen haciéndolo común y corriente. ¿Por qué? Porque el imperio medo-persa, cuando iba a conquistar a las personas, no hacía que cambien sus costumbres, sino que permitía que ellos vivan en sus costumbres, simplemente hacía que se sometan al imperio que gobernó, y tenían que pagarles tributos y toda la cosa, pero no los esclavizaban a tal forma de que pierdan toda su cultura, toda su esencia, y esa era la forma de los medopersas de conquistar a la ciudad. Entonces, con esta misma forma va a venir ahora otro imperio a conquistarlas, y este imperio que les va a conquistar va a suceder todo en el momento del silencio del Señor Dios, porque no hay ningún escrito, no hay nada que nos diga qué fue lo que pasó, qué es lo que estuvieron, quién fue liderando y nada de eso. Pero como vamos a la historia, en la historia sí nos va a mostrar. Entonces dice que luego de este imperio medo-persa va a venir el imperio griego a cargo de Alejandro Magno. ¿Por qué es importante esto? Que vino Alejandro Magno, impuso en esa región en donde estaba el imperio medo-persa, que también está involucrado Israel, Judá y Jerusalén está involucrado ahí. Entonces vienen todos ellos y lo toman. Este Alejandro Magno es aquel principal que viene y lo hace. Entonces dice, el imperio griego y macedonio de Alejandro Magno conquistó esa región. Tras su muerte, Israel fue disputado por los Ptolomeos, Egipto y los Seleucidas sirios, periodo marcado por la helenización. ¿Por qué es importante aquello? Porque la crucifixión, según la historia, va a ser introducida por este señor, Alejandro Magno. La crucifixión, dice, Alejandro Magno introdujo la práctica en el Mediterráneo oriental hacia el año 4 a.C. Es decir, con este imperio griego que viene a conquistar todo aquello, también viene una forma de sometimiento o una forma de escarmiento a las personas que no quieren estar sometidas a ellos. Entonces Alejandro Magno trae esto que se estaba practicando en otras regiones de la crucifixión e impone aquí, en este lugar en donde él ahora está gobernando, ¿no es cierto? Entonces él fue el que trajo la crucifixión a este lugar del Mediterráneo. Y también durante este periodo de silencio, durante este gobierno de estos griegos y macedonios, también se va a dar el asunto de la traducción del Antiguo Testamento al griego. Ya no solamente va a estar en hebreo, sino también en griego. ¿Por qué lo hicieron así? Por la necesidad aún de los judíos que ya hablaban idioma griego, ya el hebreo antiguo se iba como perdiendo y solamente utilizaban este hebreo antiguo para sus ceremonias en el templo, porque allí sí tenían su hebreo antiguo y ellos hablaban de esa manera, pero en el templo. Pero el resto de personas que eran sometidas fueron cambiando su idioma. Entonces, con Alejandro Magno y con todos estos Seleucidas y Ptolomeos, empieza el asunto de traducir el Antiguo Testamento al griego. Entonces dice que el Antiguo Testamento se tradujo al griego bajo el reino ptolomaico, una dinastía helenística heredada del imperio de Alejandro Magno en Egipto, específicamente en la ciudad de Alejandría durante el siglo III a.C. Esta famosa traducción se conoce como la Septuaginta. Y miren, todo esto se está dando mientras hay todo este periodo de silencio de parte del Señor. Ya se introduce una nueva cultura, se introduce una forma de reprensión a la gente de la crucifixión, y también se traduce al griego el Nuevo Testamento. Ya no solamente hay el hebreo, sino el griego, y esta traducción se va a llamar la Septuaginta. Y supuestamente esta traducción es la que va a utilizar nuestro Señor Jesucristo mientras está viviendo aquí en la tierra en Israel. Luego de aquello viene el Imperio Romano. Ya dejó de ser el Imperio griego a través del general Pompeyo. Dice que conquistó Jerusalén al 63 AC. Roma impuso su dominio, nombrando reyes vasallos como Herodes el Grande, quien remodela el templo. Entonces, vienen estos romanos, sacan a todos los griegos, a los ptolomaicos, a los que estaban en toda esa región, y ahora son los romanos los que se encargan todo aquello. Miren en el periodo del silencio todo cuanto está pasando. Y ahora, en este imperio romano, entonces como siguen con la misma cuestión de los
medopersas, de dejarles a las personas que sigan en su cultura, sigan haciendo sus cosas, simplemente paguen los impuestos, no se levanten, no digan nada, entonces no pasa nada con ustedes, sigan como son. Entonces, este imperio romano pone como, o nombra como líderes en diferentes regiones a personas, y Herodes el Grande va a ser el que va a estar a cargo de todo este imperio en el lado de Jerusalén, en el lado de Israel. Entonces Herodes el Grande está a cargo, y lo primero que él va a hacer para que el pueblo de Israel lo tenga en gracia es que va a remodelar el segundo templo. Ahora miren, este segundo templo no es tan hermoso como el primero. El primero que hizo Salomón, dicen que era el templo más hermoso que existió, más hermoso. El segundo no llegaba a tal hermosura. Simplemente lo reedificaron y ahora lo remodela Herodes el Grande, pero no es un templo hermosísimo como fue el de Salomón. Pero ¿por qué el profeta dijo al pueblo que regresó? Porque la gloria segunda, la gloria postrera, iba a ser mayor que la gloria primera en ese famoso templo, si no es tan hermoso. Entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué dijo esto el profeta? ¿Por qué lo llamó así? Entonces, ahorita ya estamos en el Imperio Romano, y mire, ya pasamos de la cabeza de la estatua, de los hombros de la estatua, de la cintura de la estatua, y ahora estamos en las piernas de la estatua, que hace el Imperio Romano. Y todo esto, Daniel ya lo vio. Todo esto Daniel ya lo sabía. Vivió un tiempo con las personas ahí en Babilonia, vio que muchos regresaron a su ciudad, él no volvió, dice que se quedó en Babilonia, por lo menos eso es lo que sugieren todos aquellos historiadores. Nunca regresó Daniel a Israel y a Jerusalén, se quedó en Babilonia, y muchos de ellos dicen que ahí en Babilonia tuvo un grupo de todos aquellos que eran astrólogos, y él les fue formando en todo aquello que él sabía. Mire, todo esto sabía del asunto de la efigie, de todos los reinos que iban a venir, y él aún sabía del reino último que forman parte de los pies, pero que todavía no vamos a llegar allá, solamente nos vamos a quedar hasta el Imperio Romano, y todavía falta el último imperio. Pero Daniel ya lo sabía, ya tuvieron la revelación, y él pasó, como dicen muchos, él había pasado a este grupo de personas que eran sus estudiantes toda esta cosa. Entonces los romanos adoptan la crucifixión, perfeccionándolo como un castigo público y vergonzoso para esclavos, rebeldes y personas no ciudadanas. Esto que impuso en el tiempo de los Ptolomeos y Carlomagno con esta cuestión de la crucifixión, los romanos lo adoptan y lo modifican y lo hacen más cruel todavía. Entonces miren, ya pasaron todos estos reinos. Entonces la historia de los 70 años de Daniel, Esdras y Nehemías la tenemos ahí. El regreso a la cautividad, mucho de la historia del regreso a la cautividad lo vemos en Ageo, en Zacarías y Malaquías, y ahora tenemos un periodo de silencio que ha pasado por el imperio griego, y en este periodo de silencio se dieron muchas cosas, como el asunto de la crucifixión y todas las profecías que va a suceder acá. Y el asunto también de pasarle al griego al Nuevo Testamento hebreo. Pero como todo está en silencio, no pasa absolutamente nada, la cultura judía sigue a sí mismo, no hay voz de Dios, simplemente se dedican a hacer su cristianismo, podríamos decirlo así, su rito religioso, mejor dicho. Entonces, de pronto sucede algo. Lucas 1.5 dice, hubo en los días de Herodes, que ya vimos que Herodes es el que está a cargo con el Imperio Romano, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Como digo, práctica religiosa que siempre le hicieron cuando ya regresaron de Babilonia a reconstruir el templo. Ya estaba reconstruido, ya regresó Esdras, los sacerdotes, todos los sirvientes empezaron a hacer esto, y siempre lo hacían, no había ningún problema. Eran sometidos por los gobiernos, pero sin embargo les dejaban que culturalmente continúen con ello. Y así que nuevamente aquí en este relato de Lucas vemos que están haciendo lo común y corriente de todos los años, de todos los días, pero ahora va a suceder algo extraordinario en este momento de la oración de la mañana con este Zacarías que entra a poner el incienso. El 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor,
Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y debe haber sido asombroso, porque miren cuánto tiempo, porque dice que son como 400 años de silencio, y cuánto tiempo sin tener algo así, y de pronto un ángel se le aparece y empieza a hablarle, pues de ley que debe haberse turbado, no solamente él, sino que toda la gente que estuvo orando afuera también debió haberse turbado y haber dicho: ¿qué es lo que está pasando? Pero desde este momento ya empieza nuevamente el Señor Dios a ser el actor principal en este pueblo. Lucas 1:26 dice: al sexto mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes, no se olviden. Primero se presenta un ángel a Zacarías mientras él está en el templo haciendo cosas. Luego pasan 6 meses no hay nada del Señor Dios, no se dice absolutamente nada, no hay ninguna otra aparición, no hay nada en absoluto. 6 meses luego, nuevamente otra aparición. Y es el ángel Gabriel con María, a una virgen desposada con un varón que se llama José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y ahora concebirás en tu vientre, le darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ahí empieza ya nuevamente el Señor Dios a ser relevante. Pero no solamente queda en esto, porque luego del nacimiento de Jesucristo hay otra cosa más. Ya el Señor Jesús nace, pasa un tiempito y de pronto en Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, sigue siendo Herodes el rey ahí todavía, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, es por eso que les digo que venir del oriente, estos magos, dicen muchos que son estas personas que estudiaron con Daniel. Daniel les pasó todo el conocimiento que él tuvo acerca de la estatua, de todos los reinos, de todas las cosas que iban a suceder, y él sabía que ahí en Israel iba a suceder algo. ¿Por qué? Porque también en las 70 semanas que el Señor Dios lo reveló, el Señor Dios le había dicho: mira, esto es con lo que significan las semanas. Y pasará esto, y pasará esto, y pasará esto. Y ya lo había dicho. Entonces Daniel les instruye a todas estas personas y ellos ya saben los tiempos. Porque desde que se dio la orden para reconstruir a Jerusalén, desde ahí empezaba a correr los tiempos de las 70 semanas. Y ellos, como son buenos calculando, pues ya los debían haber sabido. Entonces, cuando ya llega el tiempo, estos señores vienen del oriente, es decir, de Babilonia, de donde están todos ellos, estos reyes o estos magos o estos astrólogos, mejor dicho, que conocían todas aquellas cosas de acuerdo a todo lo que Daniel les había dicho, conforme dicen algunos que han estudiado aquello. Entonces llegan allá a Jerusalén, está Herodes y se presentan ante él. En el 2 dice diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, y a todo el conocimiento que tenían, en todo aquello que sabían, una estrella iba a alumbrar tan fuerte que ese era el tiempo en el cual venía el Mesías, y haciendo los cálculos de las 70 semanas, pues ese era el tiempo. Entonces, versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pero ¿cómo no les va a causar cosas, no es cierto? Porque miren, ya hay silencio por 400 años, de pronto un ángel se aparece a Zacarías, otro ángel se le aparece a María, a los pastores y toda la cosa, y todo en Jerusalén es como: ¿qué está pasando? Y luego de esto llegan unos magos de oriente y empiezan a preguntar por el rey de Israel que ha nacido. Entonces todo el mundo se turba. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? En el 4 dice: convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos tenían que haber sabido, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, toda la élite religiosa que tenía los documentos de Daniel, todos los documentos de los profetas, todo el Antiguo Testamento, ya no solamente tenían en hebreo antiguo, sino también la tenían en griego. Pues ellos tenían que haber sabido y tenían que haber sacado cuentas, porque o sea, es nada más que lógico y elemental saber que desde el momento en que se dio la orden para reconstruir el templo, pues de ahí corría un tiempo hasta la llegada del Mesías. Pero ahí estaban los sacerdotes, los escribas, los líderes religiosos, simplemente haciendo sus ritos religiosos, y se olvidaron de todo. Como estaban felices y contentos, el pueblo romano les daba lo que querían, y tranquilos vivan ustedes, sean ricos, sean prósperos. Se olvidaron del resto de cosas, y toda la gente de Israel y de Judá solamente vivían en su religión, y nada más que eso. Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto debían haberlo conocido. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y es solamente cuestión de cálculo.
Y estos sacerdotes, estos levitas, estos escribas y todos ellos debían haber hecho los cálculos y hubiesen sabido exactamente cuándo nacía el Mesías. Porque si dice que a las 69 semanas de la muerte del Mesías, es decir, que es desde la orden de reconstruir a Jerusalén, debían haber pasado 483 años, y a esos 483 años moría el Mesías. Entonces esos sacerdotes, levitas y todos los demás líderes religiosos de ese tiempo debían haber sabido. Y simplemente debían haber hecho cuentas. Si el Mesías muere a los 483 años, menos los 33 años que va a tener el Mesías a su muerte, sale 450 años, es decir, a los 450 años debía haber nacido el Mesías. O si nosotros queremos sacar semanas, como dice el profeta Daniel, a las 64 semanas nace el Mesías, y a las 69 semanas tiene que morir el Mesías. Ya estaba revelado aquello. Entonces todos estos líderes religiosos debían haber sabido y debían haber instruido al pueblo diciendo: muchachos, estamos cerca de la venida del Mesías. ¡Ey! Póngase pilas, póngase a cuentas con Dios. Porque también hay una voz en el desierto que va a salir y les va a decir a todos los de Israel: yo vengo, soy una voz del desierto que les dice: preparen el camino del Señor. Entonces todo el mundo tuvo que haberse puesto pilas y decir: oiga, ya es 450 años, estamos a unos añitos de la muerte del Mesías, es decir, el Mesías ya tiene que haber venido, porque ya estamos a unos años de la muerte, entonces ya tiene que haber venido. Debían haberse portado bien, pero no lo hicieron, no lo hicieron. Ahora miren, el Señor Dios escogió a Moisés para llegar a su pueblo y rescatarlo de Egipto cuando se cumplieron 430 años. El Señor Dios escoge a Moisés y libera al pueblo. Y ahora han pasado 450 años desde el regreso de la cautividad, y el Señor Dios va a poner en Jesús como el actor principal de todo esto para liberar a su pueblo. La pregunta del millón es: ¿de qué los va a liberar? Pues no son esclavos. Están sometidos, sí, por un imperio que no es suyo, pero no son esclavos, no están como esclavos. Están viviendo felices en su religiosidad. Y eso es lo que tenemos que aprender para nosotros también no caer en lo mismo. Porque parece que en nuestro siglo XXI estamos siendo más religiosos y vivimos en nuestra religiosidad y nos estamos olvidando que el Señor Jesús viene pronto también. Dios me los bendiga, nos veremos en la siguiente clase.